Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Gracias, Walter. El día de ayer se ha recibido en nuestro ministerio la nota formal de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos solicitando criterios de protección para Catherine Ledebourd, una connacional de Estados Unidos, pero también en su dimensión de defensora de derechos humanos. Ella es la directora de la Red Andina de Información, una institución muy preciada que ha estado a la vanguardia de la defensa de derechos humanos. Es muy prestigiosa en su acción, en su interacción. Y lamentablemente a raíz de eso, ella ha recibido constantes amenazas, amedrentamiento, situaciones de violencia que son, creo yo, inminentes en contra de ella de parte de la delincuencia juvenil Cochala, lo que ha motivado que tengan que hacer su reclamo ante su embajada, y su embajada nos ha cruzado inmediatamente la nota, Walter. Esa nota obedece a un cumplimiento de lineamientos de Estado. Que no se crea que nuestro gobierno está en este momento generando algún tipo de acción de persecución, como señalan muchos políticos fracasados. Persecución política dice que hacemos. No. Hay obligaciones de nivel internacional, como son las recomendaciones del GIEI, que establece que nosotros debemos dar cumplimiento estricto para la desarticulación de grupos paraestatales o organizaciones parapoliciales que han estado con una actividad en el tiempo del golpe, con grupos irregulares que han estado coordinando también para hacerse por la violencia, para hacerse por actos delincuenciales de lo que va a ser el poder del Estado. Y en ese golpe de Estado, que ha sido para muchos terrorismo de Estado, han tenido pues vigorosidad la delincuencia juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista. Esta nota de la embajada obedece a eso. Recordarnos como Estado de que existe un nivel de cumplimiento de las recomendaciones para desarticular a estos grupos que son parapoliciales y que generan riesgo, que generan situaciones que no son permitidas por nuestra democracia, que no son permitidas en ningún país y que no deben ser permitidas por consiguiente por ninguna persona. En función de eso, esta nota devela que nosotros como gobierno vamos a cumplir recomendaciones internacionales y que cualquier Estado puede pedirnos también que cumplamos con relación a estas recomendaciones. Esto tiene que ver con relación a protección de defensores de derechos humanos, Walter. La señora Catherine es defensora de derechos humanos. Y también Thomas Becker, que ha sido también amenazado y es connacional de Estados Unidos, que en la misma condición, por ser defensor de derechos humanos, ha sido amenazado y amedrentado por estos grupos parapoliciales, organizaciones criminales. Por eso nosotros estamos con una acción inmediata. Vamos a generar un plan inmediato de desestructuración de organizaciones parapoliciales y de grupos irregulares que han efectuado una intervención paralela al Estado en los tiempos del golpe de Estado. Nosotros vamos a efectuar esta planificación, vamos a intervenir primeramente en el Comando Departamental de Cochabamba, identificando a la delincuencia juvenil Cochala, y en función de esta planificación, en su primera fase, vamos a poder ampliar a otros departamentos con la finalidad de precautelar el bienestar, precautelar la armonía y la paz social. La seguridad interna del Estado debe estar absolutamente con niveles de control, y cuando tenemos este tipo de organizaciones, debemos nosotros desestructurarlas. Para eso, Walter, hemos venido trabajando ya hace bastantes meses identificando quiénes son parte de este tipo de organizaciones. En el tema de la delincuencia juvenil Cochala hemos identificado quiénes son los que están como cabecillas, quiénes son sus jefes de escuadra, quiénes son los que han participado en su organización, en su financiamiento también. Walter, no solamente estamos dejando aquí la situación activa, sino también esos pasivos que han estado por detrás, efectuando financiamientos y efectuando trabajos de coordinación. Todos están identificados. En función de eso, en esta planificación, así como hacemos el seguimiento a los procesos penales en Cochabamba y en Sucre, contra la delincuencia juvenil Cochala, van a ser parte también de la protección esas víctimas que han sufrido agresiones, delitos, lesiones por parte de la delincuencia juvenil Cochala, para que sean en una planificación responsable sujetos de protección. Por eso está también la señora Catherine identificada, y en función de eso, a todas aquellas otras compañeras y compañeros, hermanos y hermanas vecinos que han sido afectados por la delincuencia juvenil Cochala, nos hagan saber para que se incorporen a esta planificación que va a precautelar fundamentalmente la vigencia plena de derechos humanos en un Estado democrático de derecho. Qué fácil es para los opositores, para autoridades que son asambleístas, diputados, senadores de oposición, que señalan la boca señalando que todo es persecución política. O también, como el expresidente, el historiador Carlos Mesa, que para él también está totalmente fuera de sintonía, muchas intervenciones en las que simplemente hace todo lo que va a ser criterios aproximados de lo que ni siquiera conoce. Entonces, señalan que todo es persecución política. Esto tiene que ver con criterios de intervención técnica,
criterios de intervención absolutamente responsable como Estado. Como Estado estamos obligados a cumplir las recomendaciones de la GIEI y cualquier Estado soberano nos puede hacer saber que es necesario que debamos cumplir. Más aún cuando sus connacionales tienen situación de afectación. Por eso es que en este caso ha existido, es algo, no estamos acostumbrados a esto, Walter, a que nos cursen una nota desde la Embajada Americana, peor en estas temáticas. Sin embargo, nosotros con esto dejamos de lado, de verdad, todo intento de pretender hacer aparecer como algo forzado, como algo planificado. No, en Bolivia hubo un golpe de Estado. En Bolivia hubo un golpe de Estado, Walter, que articulado con grupos parapoliciales, paramilitares, con grupos irregulares, con una organización criminal, porque en eso se han convertido al 2020. Una organización criminal que piensa hacerse por la fuerza de lo que no se puede hacer por el voto. Y ese tipo de brazos operativos violentos, nosotros como Ministerio de Gobierno no lo vamos a permitir, Walter. Y vamos a estar totalmente alertas de estas situaciones, de tal forma que vamos a empezar con una planificación inmediata en Cochabamba. Y si hace falta, nos extendemos a los demás departamentos en función de este plan de operaciones que vamos a nosotros activar a objeto de desestructurar grupos. Porque hay una identificación muy clara de la delincuencia juvenil cochala, así como de la Unión Juvenil Cruceñista. Entonces, que no exista ningún intento en otro departamento, Walter, para pretender generar grupos armados, grupos irregulares, grupos violentos, con la única finalidad de cuestionar la legitimidad del gobierno del presidente Lucho Arce. No, nosotros estamos absolutamente firmes para defender nuestro gobierno, para tener en agenda constante lo que ha pasado el 2019 y también tener la tranquilidad de que vamos a cumplir responsablemente en cuanto hace a los criterios de atención a nuestra población, a los criterios de protección a quienes están en situación de víctima y en criterios de respeto a los derechos humanos. Eso desde luego, que no quepa la mínima duda, Walter, y en función de eso vamos a nosotros articular interinstitucionalmente con todas aquellas autoridades para que esta planificación tenga el buen propósito de desestructurar y en función de eso también sancionar e identificar a todos aquellos que han estado por detrás de estos grupos irregulares. Esos procesos lamentablemente no tienen el adecuado manejo e impulso procesal. Mire, Walter, yo lamento esto porque debería existir una agenda de estos procesos pendientes, hacer un seguimiento. Paralelamente estamos viendo que están compañeras y compañeros marchando por la masacre de Sencata, por la masacre de Guayani. ¿Por qué están marchando? Por justicia, Walter. ¿Y qué tiene que ver la justicia? El esclarecimiento de tantos casos que están en pie todavía de fase procedimental, pero que no tienen la fuerza suficiente en cuanto a una adecuada estrategia jurídico-penal de persecución. Esto tiene que reforzarse. Esos procesos deben estar activos, deben estar dinámicos. Nuestra población quiere resultados y eso depende del órgano judicial, del Ministerio Público. Nuestra policía boliviana va a efectuar el manejo investigativo pertinente a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, desde luego que sí en los procesos. Sin embargo, las dilaciones que se presentan, Walter, dilaciones indebidas, solicitudes de suspensión o procesos demorados en función de algún tipo de despropósito que cumplen muchos abogados, como quien defiende a los golpistas, obviamente repercute en una inacción y en una demora injustificada de esos procesos que ponen en situación de incertidumbre a las víctimas, ponen en situación de incertidumbre a todos los que estamos exigiendo justicia, Walter, por lo que se ha vivido. Entonces, en función de eso, de verdad esos procesos deberían tener una agenda constante. Ojalá se pudiese generar a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional una agenda con las víctimas, con los compañeros que han sufrido todo esto, para que ese avance gradual muestre resultados, para que ese avance gradual permita niveles de coordinación con las instancias, con los tribunales, con las fiscalías, y en función de eso, también con el órgano legislativo, Walter. Debe haber una agenda constante para que esta deuda que tenemos con relación a lo que se ha vivido en el golpe de Estado tenga fruto, no a largo plazo. Tiene que ser a un tiempo prudente y de acuerdo a eso, ojalá la exigencia también de nuestros diputados y senadores coadyuve para que se refuerce con mecanismos y con correctivos adecuados en el tema del órgano judicial, a objeto de que se muestre transparentemente que aquí existe toda la predisposición para hacer justicia y en función de eso establecer también los criterios de quienes no están permitiendo eso. Sí, es parte de esas recomendaciones, Walter, el esclarecimiento que merece la población pasa también por este acompañamiento adecuado de instancias internacionales. En el sistema de protección de los derechos humanos, Walter, hay dos, el sistema de Naciones Unidas y el sistema regional de la OEA. Nosotros, en el tema de la GIEI, es el sistema regional de la OEA que está haciendo un acompañamiento en cuanto a recomendaciones para que nosotros cumplamos en términos de estándares de derechos humanos para lo que va a ser la vigencia plena de derechos humanos. Y lo propio pasa por el sistema universal,
la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha hecho un acompañamiento. Sin embargo, la fuerza suficiente tiene este informe del GIEI, que ha sido un grupo especializado. Ahí es el segundo caso, el primero se dio en México. Entonces, reviste los criterios de tecnicidad y de manejo absolutamente académico a la luz de la doctrina de los derechos humanos. Es irrebatible lo que se señala en estos informes, en estos documentos. Ahora, en función de ello, desde luego que nosotros tenemos que tener una aplicación directa de estas recomendaciones, no solamente en el tema de la desestructuración de organizaciones parapoliciales y grupos irregulares, sino también en la consecución de criterios de acceso a la justicia. Memoria, verdad y justicia. Es el clamor del pueblo, Walter. Memoria, verdad y justicia pasa también por el esclarecimiento para que nunca más se registre un golpe de Estado en Bolivia. ¿Quiénes han estado por detrás del golpe de Estado? ¿Quiénes han estado por detrás en la articulación para poder definir entre amiguitos cómo hacer la sucesión constitucional de la autoproclamada Yanine Áñez? ¿Qué pasa con todo lo que está de por medio? Eso es la agenda constante. Sin embargo, ante el escenario de impunidad que ellos buscan, paralelamente articulan para que exista con los comités cívicos este tipo de amenazas contra nuestro gobierno, de las movilizaciones. Articulan movilizaciones para obstruir el esclarecimiento de este caso golpe de Estado. Articulan con actores sociales de organizaciones para hacerles creer e inducirles en error con relación a nuestras normativas de nuestro gobierno como una afectación en contra de sus intereses. Eso está detrás, una intención de desestabilizar a nuestro gobierno en función de movilizaciones innecesarias, en función de una planificación. Ahí se vincula también hasta el tema del magnicidio que se presentó por nuestro ministro de Gobierno, estimado Walter. No hay nada ajeno, hay una confabulación de lo que fue el golpe de Estado, porque el exministro López estaba de por medio y ha intentado un segundo golpe para que nuestro presidente Lucho Arce no asuma. Entonces, hay una identificación plena de esas situaciones que para nosotros no solamente tienen que ser sancionadas, tienen que ser evitadas, y en función de ello vamos a cumplir esas recomendaciones internacionales, pero conscientes de que no es suficiente y de que cualquier momento se puede activar otro mecanismo de reclamación, de tal medida que nosotros estemos expectantes para precautelar que en nuestro Estado exista armonía, en nuestro Estado exista respeto a la democracia, y en nuestra democracia se respete el voto del pueblo. Mire, Walter, nadie hubiera creído que a 10 años de la implementación de la ley 045, para poder luchar contra actos de discriminación, de racismo, de xenofobia y todo lo que tiene que ver con un odio a quien no se le ve como igual, a 10 años vemos que penosamente había existido muchos sectores que no han desarraigado su cultura, no han desarraigado sus prácticas, no han desarraigado su rabia, su odio. Es necesario que ojalá el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación se active. Los comités departamentales, Walter, que se reactiven. Planificaciones constantes para hacer un acompañamiento ante las instituciones, ante la sociedad, y estas condiciones degradantes de la dignidad humana que las han practicado quienes se han hecho por la fuerza del poder a través del golpe de Estado, grupos parapoliciales, paramilitares, o quienes están por detrás también insultando, que común se ha visto en las redes sociales, Walter, cuando empiezan a insultar con criterios de ofensa con relación a la pertenencia de nación o pueblo indígena, originario campesino. Lo propio pasa con el tema del absoluto desdeño y de verdad desconocimiento de nuestra huipala, que ha generado que nosotros debamos rearticular una mirada de la cosa pública en función de buscar este bien mayor, el respeto. Ese respeto tiene que ser lo que trascienda los escenarios de la colectividad, lo que trascienda el discurso de muchas autoridades, y ese respeto a quien piensa diferente tiene que, de verdad, generarse. Y para ello no tenemos que generar otra forma que no sea esclarecer estos casos y hacer una agenda inmediata de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, porque hemos visto que había estado activo estas inconductas, Walter, habían estado bien guardaditas sus sentimientos en muchas personas para poder hacer del odio su instrumento del poder. Y en función de eso tenemos que hacer este cambio cualitativo en nuestra población. Nos señalamos que hemos efectuado un manejo investigativo nosotros como Ministerio de Gobierno, pasa por ese relevamiento de información, no solo saber quiénes y cuántos están por detrás de esta delincuencia juvenil cochala, sino también quiénes están con financiamiento, quiénes han financiado, cómo han coordinado, quiénes eran los que pagaban, quiénes eran los que recaudaban, de dónde han conseguido ese dinero, cómo han logrado esa funcionalidad irregular para poder tener abastecimiento económico. Todo eso se tiene que esclarecer, Walter, y es en función de lo que estamos efectuando también en este plan inmediato para desestructurar, porque desde luego los que han tenido participación deben asumir la responsabilidad penal. Quienes han tenido una participación no solamente protagónica,
sino también detrás de bambalinas, medio oculta, se va a esclarecer. Vamos a ver los niveles de complicidad que existen, los niveles de encubrimiento que existen, y en función de eso, ver que vayamos a nosotros precautelar que nunca más se registre este tipo de intervenciones de grupos irregulares. Ese es nuestro bien común, Walter. Aprender de esas situaciones para que las cambiemos cualitativamente y nunca más se registre eso. Y en función de eso, si tiene que sancionarse penalmente por el nivel de participación que han tenido, por el nivel de vinculación que han tenido muchas personas o muchas ex autoridades o políticos actuales, tendrá que también identificarse, y de acuerdo a eso, es la mejor forma de responder ante la población por los resultados de lo que ha generado un golpe de Estado. Tenemos nosotros los procesos activos por el tema del motín policial, porque es una situación identificada. Obviamente lo que usted señala, Walter, es ya la forma de intervención que han tenido algunos efectivos policiales en niveles de complicidad. Porque hay las denuncias, Walter. Hay algunos casos en los que nos han hecho saber que civiles, o sea, efectivos policiales de civiles estaban también dentro de la delincuencia con Cochala. Entonces, hay una vinculación directa, no solamente en su participación, sino en esta forma coludida de tener un interés nefasto. Eso tiene que esclarecerse. Hay procesos en curso disciplinarios contra efectivos policiales. Si existen otros hechos que deban adicionarse, Walter, lo vamos a hacer. Desde luego que este tipo de inacción que se ha denunciado en su momento, el 2019, que me consta también, vamos a generar correctivos para que nunca más se registre. La policía va a intervenir y tiene que intervenir para evitar enfrentamientos, para evitar confrontación, para evitar que exista una escalada de violencia. Y si la policía no interviene, o es más, si la policía piensa mirar de palco, siendo permisivos, como en algunos puntos hemos identificado en el anterior lunes, Walter, en lo que ha sido este paro cínico que han motivado algunos comités, nosotros vamos a identificar también qué efectivos policiales no están queriendo acompañar todo lo que va a ser una nueva política gubernamental. ¿Qué efectivos policiales todavía están con resistencia a poder efectuar intervenciones oportunas para evitar los bloqueos, que es algo absolutamente deplorable que sean permisivos? Eso vamos a continuar haciendo, reforzando, recomendando, no solamente sacando circulares, sino identificando a esos efectivos policiales que dentro de nuestra institución policial no quieren cumplir con la ley, con la Constitución y con los mandatos que se les hacen. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.